hablar con Yael Barcesat, que enseña desde el siglo pasado, aunque ustedes no lo crean, sobre su último libro, Corposofía. Yael, ¿qué tiene que ver Corposofía con el método de Rosé? Bueno, mira, mi respuesta es muy simple. Ya que enseño desde el siglo pasado, también aprendo desde el siglo pasado. Eso significa que es un montón de tiempo en el cual yo sigo aprendiendo, sigo estudiando, sigo enseñando. Y entonces, a esta altura del partido, yo considero que todo lo que emane de mí tiene algo que ver con el método de Rose. Tengo más años de estar en el método de Rose que fuera de él, en un sentido. Entonces, un poco estos escritos surgen, obviamente, de mi experiencia con el método de Rose, surgen de mis aprendizajes, de mis errores, de mis aciertos y de todo lo que fue sucediéndome a lo largo de los últimos 28 años. Cuando vos hablás en una revolución sutil, decís que hablás para la corriente del método de Rosé. Y en este último libro, vos hablás para lo que te incomoda, que decís que a veces somos nosotros mismos. ¿Qué es lo que a vos te incomoda y que te lleva a escribir en este nuevo libro? Bueno, en una revolución sutil, que es justo el librito anterior, yo sentía que realmente estaba montándome a una corriente de pensamiento, de experiencia, de emoción, de acción, y que un poco los textos emanaban de eso. En este último yo sentí que estaba escribiendo contra, todo el tiempo estaba escribiendo contra algo, pero no contra una estructura, sino contra cosas mías que me molestan, contra cosas que veo suceder y que me chocan. Y ese escribir contra me hace salir un poco, me hace, ok, ver otras respuestas y tener otros resultados en relación con ese contacto con el mundo. Creo que, como siempre, el principal interlocutor soy yo, porque la escritura es una tecnología de conocimiento de sí mismo también. Uno escribe y va sacando cosas y va diciendo cosas y se extraña ante esas cosas y un poco las ve puestas en el papel y empiezan a establecerse diálogos con aspectos que uno tal vez no tenía tan presente. Entonces, esto de escribir contra bueno, me ponen contra de cosas que yo pienso, que yo siento y que otras personas también sienten, y no es común que la gente me diga, esto lo escribiste pensando en mí, y yo pienso, no, esto lo escribí hablándome a mí misma en algún punto. Y metiéndonos un poco más en el nombre del libro, hay algo que me parece interesante de este abordaje, que es que uno cuando piensa en sabiduría, piensa en libros, piensa en estudio, y no piensa en generar una forma de sabiduría a través del cuerpo. ¿Querés explicar un poco el porqué del nombre del libro? Sí. Cuando empecé a pensar en esto del nombre del libro, me dieron ganas de juntarlo con un curso que estaba dando, que era un estudio de las visiones corporales que están un poco instaladas en nuestra forma de ver el mundo y de conducirnos con lo corporal, con lo intelectual, de separar alma y cuerpo, que es algo muy presente en la filosofía occidental, y que ciertos filósofos rehuyeron y fueron escapando, y entonces yo estaba estudiando un poco a esos pensadores que tienen una larga tradición y que están muy presentes desde los cínicos, los estoicos y los epicúreos, que veían la filosofía como un modo de autoconocimiento, de ser y estar en el mundo, que sin duda incluía todo lo que hacían con su cuerpo, ¿no? De hecho, eran personas que tal vez se ponían en la vía pública y vivían ante los demás en sociedad, o que se retiraban, o sea, son todas cosas que hacen al cuerpo, que uno hace con su cuerpo, uno viaja con su cuerpo y uno escribe también con su cuerpo. Por eso no es lo mismo lo que yo escribo cuando estoy en mi casa, que cuando estoy en un café, que cuando estoy viajando en un transatlántico. La escritura sale diferente porque el cuerpo se mueve y porque no hay manera de despegar eso. Lo que pasa es que nosotros en el método Rose tenemos mucho contacto con cómo cuerpo, emociones, pensamientos son engranajes de una misma maquinaria, y cuando uno se mueve, se puede mover el otro. Uno trabaja sobre su respiración y sus pensamientos empiezan a fluir de manera más
acompasada o más acelerada. Y toda esta autoobservación a mí se me une como corposofía. Es muy difícil no leer las dos palabras, ¿no? Cuerpo y sabiduría, cuerpo y conocimiento, pero en realidad eso no hay manera de separarlo, porque nuestro pensamiento, nuestra emoción, todo esto está en nuestra carne, en nuestras células, en todo lo que somos. El inconsciente está acá todo el tiempo vivo y pulsando. Entonces, corposofía alude un poco a eso, y mis escritos también nacen de esa experiencia. Bueno, ya yo separé de algunos textos algunas preguntas para hacerte, así que te las voy a leer. Vale. ¿Qué papel crees que juega la fortaleza en la construcción de una sensibilidad que no sea percibida como debilidad? Bueno, sensibilidad es una palabra tricky, ¿no? Es medio... Uno tiende a pensar en la sensibilidad como algo que nace de la sustracción de algunas capas, ¿no? Entonces yo me imagino, y lo escribo un poco en un texto, bueno, un caracol sin su casita, una tortuga sin su caparazón, y es tipo, da la sensación de algo expuesto, de algo vulnerable. Y nunca me gustó esa sensibilidad. Nunca me gustó esa sensación de que para ser sensible hay que despojarse de capas, porque, bueno, qué vulnerable todo. Entonces, empecé a pensar en la sensibilidad como una construcción, porque siento que también tiene que ver con que hay que arremangarse y trabajar en busca de esa sensibilidad. No es algo que esté tan a flor de piel, al menos en mi caso. Todo lo opuesto a algo que uno pensaría, bueno, naturalmente las personas de género femenino son sensibles. Nunca encontré eso. Entonces, en algún punto esa sensibilidad para mí es una construcción, es algo que día a día, bueno, uno puede proponerse encontrar. ¿Y cómo? Y bueno, para mí es la convivencia y es el ejemplo y es ver personas cuya sensibilidad siempre es como un exoesqueleto, no como algo que tienen de menos, sino como algo que tiene antenas, algo que se expande, algo que puede ir hacia afuera y apreciar más cosas y más matices y una gama más amplia de sensaciones que las que yo puedo apreciar. Eso es una sensibilidad para mí portadora de mucha info agradable, interesante y desafiante probablemente. Y esa sensibilidad precisa una fortaleza, ¿no? Porque estar como un aparato tan abierto al entorno necesita una fortaleza, porque necesariamente el entorno también muchas veces nos acomete de maneras que nos incomodan o que no queremos o que preferimos cerrarnos ante ellas. Entonces, en ese sentido, la sensibilidad y la fortaleza van de la mano para construir ese tipo de sensibilidad, ¿no? Me cae una ficha en esto que vos me decís, porque yo siento que siempre tuve la sensación de que el método de Rose, a través de la práctica y a través de lo comportamental, construye más sensibilidad, pero no lo tenía asociado a la fortaleza, que siento que eso es lo que hace, es como que construye una sensibilidad o una sensorialidad para empezar a tomar decisiones más conscientes en lo que hacemos, pero desde un lugar de la fortaleza. De hecho, el ejemplo que da siempre de Rose sobre, bueno, uno puede ir en un transporte público y ser pisado por alguien y tomarse eso como una agresión y pensar que fue a propósito y defenderse o simplemente dar un empujón, o puede generar una predisposición que permita otros intercambios, un chiste, o puede aguantar y eventualmente estallar porque ya no se banca más el dolor del pisotón. Entonces, en esa sensibilidad que se genera cuando somos fuertes al punto de no interpretar cualquier embate como una agresión, y sí, más bien como una oportunidad de, bueno, practicar aikido en el sentido de usar la fuerza del enemigo para
del adversario para vencerlo, o practicar un chiste, o practicar una mirada diferente que desarma a la otra persona que tal vez iba a responder con agresividad también ante nuestra propia defensa. Entonces, todo ese uso requiere fortaleza, porque en el momento en que estamos en carne viva, todo nos hiere, todo nos duele. Y no podemos ejercitar nuestra capacidad de sobreponernos a cualquier circunstancia con menos dolor también, ¿no? Entonces creo que la fortaleza es fundamental para esa sensibilidad. Bueno, vamos con otra pregunta. ¿Cómo interpretás el papel del grupo en rescatarnos de la ceguera? ¿Y qué importancia le das a la interacción colectiva en el proceso de imaginar? Bueno, ahí hay un texto del cual imagino que surge esta pregunta, que empieza proponiendo, hagamos un ejercicio para el cual necesitamos imaginar, y varias personas, varias mentes imaginando. Esa imaginación colectiva para mí es algo muy propio del lugar que constituye el método de Rose, porque no es una imaginación en la cual viene alguien más brillante que los demás y propone una idea y entonces todos se suman, sino que es un poco un ejercicio en el cual se va construyendo una especie de democracia consensual en la cual viene una persona que no es ni más brillante ni más jerárquicamente importante ni nada que las otras, pero las otras, como tienen una actitud afirmativa y están permeables y tienen su sensibilidad abierta y no tienen miedo porque son fuertes, entonces están escuchando la idea de alguien que es muy nuevo y que tal vez no sabe nada, y dejando que esa idea, fermente, haga su trabajo y tal vez sumándose. Entonces, creo que en esa imaginación colectiva que viene de múltiples lados, en la cual la gente que tiene más antigüedad o más experiencia enseñando está en contacto con la gente que tiene menos, y hay un intercambio real en muchos ámbitos en pie de igualdad, crea esta posibilidad de la imaginación colectiva, ¿no? Y es la única manera de poner en práctica un comportamiento distinto, ¿no? Porque necesitamos un poco ese pacto. Si nosotros imaginamos que, no sé, nos vamos un fin de semana a un lugar muy lindo. Bueno, buenísimo. Necesitamos establecer pactos, si somos un grupo, para nuestra convivencia, para llevar a cabo ese viaje, ese proyecto, etc. Y yo siento que en el método de Rose muchas veces se da que estos pactos colectivos surgen como un juego de imaginación y se concretan. Como dice un poco de Rose, tenemos iniciativa y también tenemos acabativa. Entonces escribí este texto un poco para evidenciar esto de la imaginación colectiva como una práctica que desencadena la acción, que no se queda solamente en el pensamiento y un poco en esa masturbación mental de, bueno, un día vamos a hacer esto. Bueno, no, sale de ahí y concreta y hace cosas que no necesariamente son iguales a lo imaginado, pero terminan existiendo. Y a veces pasa, me resuena en esto que me decís, que uno necesita cómplices a veces, ¿no? En ese ejercicio lúdico de exacerbar la sensibilidad y sentir cosas diferentes que no están en el status quo y que uno no la ve interpelada en la gente que tiene a su alrededor, y que a veces necesita de gente que diga, mira, yo pienso igual que vos. O yo pienso yo pienso eso también. O sea, yo siento eso. A veces, mi experiencia fue un poco esa. Yo no es que me pasó de decir, uy, yo pienso igual, sino, pará, yo siento lo mismo. Yo siento eso mismo. Y qué loco la diferencia en lo que vos decís de pensar y sentir, ¿no? Es muy distinto. Sí. Yo pienso lo mismo, yo siento lo mismo. Y sentir
enseguida remite más a lo corporal, ¿no? Sí. Sentir está mucho más asentado. Ahí volvemos como al principio de esto de la sabiduría más mental o teórica. Hay sabiduría que no la bajás a un libro, que no, que está, que es corporal y que uno la tiene y que a veces entrenar disciplinas que exponen a tu cuerpo a hacer cosas nuevas, diferentes, te, te hacen que vos entres a otros tipos de sabiduría, ¿no? Totalmente. Se abren otros mundos mentales a través del cuerpo. Sí. Bien, la siguiente pregunta, ¿cómo influyó en tu evolución personal el dejarte contagiar por pulsiones ajenas? A partir de la fortaleza, la sensibilidad se expande, ahí uno puede recibir otros estímulos que son interesantes o que nos desafían. Y creo que hay grandes cosas que nacen de pensar que sabemos lo que queremos y que nos cierran un montón, ¿no? Cuando uno siente que sabe lo que quiere y que va hacia ello, ok, estás cerrando un caminito y está todo bien con eso. Pero en el momento en que uno no está tan seguro, ¿qué hago? ¿Estoy practicando algo? ¿Me estoy quedando en silencio? ¿Estoy permaneciendo varios minutos en silencio? ¿Estoy observando mi respiración? ¿Para qué estoy haciendo todo esto? ¿Cómo es? O sea, esa incertidumbre, bueno, es el lugar en donde pasan las cosas, claramente. Cuando uno sabe todo y vivimos en el mundo de los 5 pasos para y de los 10 puntos para, está bien, eso nos facilita un montón la existencia, todo es mucho más rápido, pero al mismo tiempo, ¿cuál es el lugar para la sorpresa y para lo ajeno y para la pulsión ajena que de pronto puede contagiarte, ¿no? Y el riesgo de eso es tremendo, es que te disperse de tus objetivos. Pero tal vez ahí haya cosas interesantes también, ¿no? Sí. También, ojo que esto no es una apología de la dispersión, no es que para mí está buenísimo dejarse llevar, ¿no? ¿Está todo bien? No es que esté buenísimo dejarse llevar y que la marea te lleve a donde sea, está buenísimo también saber qué cosas uno quiere y cómo conseguirlas y cómo moverse, pero hay una cierta paranoia del perder tiempo en la cual todos vivimos y bueno, que dificulta mucho nutrirse de cosas imprevistas, que en general, bueno, ahí hay grandes oportunidades también. Sí, y es en parte de las cosas que uno quiere hacer a largo plazo, ¿no? Hoy siento que hay una sociedad muy cortoplacista en ese sentido. Y si vos tenés algo que querés que sea parte de tu vida por mucho tiempo, esa sorpresa o ese imprevisto tiene que estar dentro de ese... Y algo que no se acabe tan rápido, ¿no? Tipo, no obtuve la respuesta, no obtuve lo que quería. Hice este curso y no obtuve todo el conocimiento que quería. Claro. Qué bueno, significa que hay más, que es interesante seguir cavando, buceando. Sí, total. Hay algo que a mí me parece interesante que es en el método de Ross en general, uno tiene mucha bibliografía, tiene mucho para leer. Y a veces esos textos no los entendés o crees que los entendés de una manera y después la práctica y el tiempo hace que los reinterpretes de otra manera o que los entiendas de otra manera. Y ahí otra vez volvemos a través del cuerpo, entender algo teórico. A mí me causa mucha gracia cuando un alumno viene y algo que vos le dijiste 1000 veces, viene y te lo dice, ay, me pasó tal cosa y tal otra. Y vos decís, sí, como dice en el libro, como decimos siempre nosotros, que es un tipo de sabiduría más desde lo experimenté y ahora lo entiendo. Y que es muy difícil acelerar ese proceso Exactamente. a través de la palabra. O sea, vas a tener que experimentarlo. Total.
Mencionás que el flujo del conocimiento se basa en que cada persona tenga algo que el otro no. ¿Cómo influye esta idea en tu visión de intercambio educativo? Bueno, esto viene un poco a cuento de que esta misma manera de enseñar, que no está tan basada en las instrucciones correctas para ir a un lugar tan seguro, que es algo que, o sea, yo creo que es algo que nos desafía mucho en el método. Y la gente pregunta, ¿y cuáles son las actividades? ¿Y qué hacen? Bueno, hacemos un grupo de estudio y una cena y un encuentro y vamos a andar en rollers y en bici, y un día viene un alumno que es músico y toca, y después un día hacemos una clase teórica. Es como una diversidad de propuestas que uno que no conoce se pregunta, bueno, pero ¿qué es lo que quieren atrás de esto? ¿Qué es lo que van a transmitir atrás de esto? ¿Qué es lo que van a enseñar? Y mucho de lo que se enseña no se enseña enseñando, dando cátedra. Se enseña conviviendo, se enseña conversando, se enseña cuando uno tiene ese tipo de intercambios en los cuales se da la posibilidad de otras reacciones y de otras inspiraciones, como, no sé, como el pisotón, ¿no? Entonces uno ve una reacción distinta al pisotón. Uno muchas veces protagoniza una situación en la cual espera una reacción de la otra persona y la otra persona reacciona totalmente diferente, y eso produce una especie de cortocircuito de paradigma. Yo creo que tanto vos como yo recordamos varios, presenciar una situación que sale totalmente de los parámetros habituales, de cómo la gente se conduce o se comporta socialmente. Y para eso necesitamos también generar esos ámbitos en los cuales se dan esos intercambios y suceden. Entonces, esto de enseñar y aprender sin tener tan claro qué es lo que uno va a aprender, qué es lo que uno espera de esa actividad, ya empezamos mal, porque la expectativa ya cierra un montón de cosas y produce decepción, etc. Entonces, la gente a veces viene y no sabe con qué se va a encontrar. Viene a la escuela y viene a estar en la escuela y viene antes de su clase y viene primero 15 minutos antes, después media hora antes, después se queda más tiempo después, hace una clase práctica en el medio, la clase tiene su información muy rica y su contenido, pero al mismo tiempo está todo lo otro que pasa en los intersticios. Y que nosotros como docentes tampoco estamos todo el tiempo digitando qué es lo que vamos a enseñar, porque hay estas cosas que surgen a partir de la convivencia y que son también la manera que tenemos de compartir sin adoctrinar. Vos vas a ver cosas, vas a presenciar y vas a ser parte. ¿Te gusta? Tal vez sí, tal vez no. No te vamos a estar diciendo hay que comportarse de esta manera, porque nada más lejano. Y ahí está otra vez la sensibilidad y la fortaleza, ¿no? Para mí, para aprender, que yo por ahí la vinculo también a la autoestima. Porque Mucho. o sea, ahora son tres conceptos que se me pegan para que uno de esas situaciones pueda aprender y no cerrarse, no hacerse como más duro ante eso. Totalmente. Situaciones que tal vez son desafiantes, pero si la autoestima está fuerte, uno simplemente, estímulos, ¿no? Estímulos variados. No hay una verdad acerca de cómo interpretar un hecho. Lo dijo Nietzsche, no lo dije yo. Entonces, de pronto van a suceder un montón de interpretaciones diferentes, y cuanto más autoestima o fortaleza personal tengamos, claramente más variedad de estímulos vamos a poder recibir y, decidir, ¿no?, cómo enriquecernos con ellos. Para cerrar, me gustaría que definas un poco en tu experiencia qué es el método de Rosé. Filosofía de vida es para mí lo que más define en pocas palabras.
Pero esa es la definición muy corta. Ahora puedo hacer una un poquito más larga. Yo creo que la gente quiere Quiere más larga, ¿no? quiere escucharte un poco más. Bueno, el método de Rose es un lugar en el cual ponemos en práctica técnicas. Cuando hablamos de técnicas, hablamos de disciplina, hablamos de cuerpo, hablamos de pensamiento, hablamos de emociones. Y ponemos en práctica formas de comportamiento, que es un poco como relacionarnos con el mundo usando esas técnicas. Y al mismo tiempo esas técnicas funcionan mejor en nosotros cuando nuestra manera de relacionarnos con el mundo permite, a través de esta fortaleza y sensibilidad, intercambios que son fructíferos y que son múltiples y que son en alta velocidad, en el sentido de, me imagino una carrera de alta velocidad. O sea, estás en la pista rápida y vas a tener grandes posibilidades de que, bueno, de vivenciar emociones intensas. Entonces, creo que el método de Rose para eso es muy bueno, porque nos prepara como, bueno, el auto de carreras está realmente bien preparado para atravesar esas dificultades y para correr a esa velocidad, bueno, con una carrocería y con un motor que se la bancan. Entonces, bueno, ese es uno de los resultados más bien del método Rose, generar una estructura muy fuerte a nivel físico, emocional, mental, y al mismo tiempo que tenga esta sensibilidad. Bueno, Yael, un placer. Muchas gracias. A vos, Martín. Me encantó.